Tras 7 años de matrimonio, finalmente lo admitió. Y era justo lo que todos sospechábamos. Esa sola frase bastó para que millones de espectadores se detuvieran en seco. Drew Scott, la estrella de Property Brothers, quien siempre proyectaba una imagen alegre, positiva e impecable, reveló de repente la verdad sobre su matrimonio. No hubo luces brillantes, ni la habitual sonrisa tranquilizadora, sino una confesión impactante. Fue un matrimonio infernal. Bienvenidos a nuestro canal donde la verdad, tras las sonrisas televisivas, se cuenta con emoción, profundidad y sinceridad sin pelos en la lengua. Durante años, Drew Scott apareció frente a millones de espectadores con una sonrisa impecable, una energía contagiosa y esa imagen de hombre perfecto que todos querían en su pantalla. Renovaba casas, resolvía problemas imposibles y siempre encontraba la manera de convertir el caos en armonía. Pero detrás de esa fachada televisiva, la realidad era otra. Una realidad que él mantuvo en silencio durante 7 largos años, hasta que finalmente, con la voz quebrada, dijo lo que nadie imaginaba escuchar. Nuestro matrimonio fue un infierno. La confesión no surgió de un impulso, ni de un enojo momentáneo. Fue el resultado de un desgaste silencioso, que creció con el tiempo de emociones que él contenía mientras sonreía para las cámaras. Yo sabía que algo no estaba bien, expresó, pero me convencí de que podía arreglarlo, como si fuera otra casa más para renovar. Esa frase lo dice todo. Drew intentó aplicar a su vida emocional la misma lógica que usaba en su trabajo. Planos, herramientas, soluciones rápidas. Pero la realidad era más compleja. Detrás de sus días de grabación junto a su hermano Jonathan, detrás de los contratos, los viajes y la presión del éxito, había un hogar que se deterioraba lentamente. La convivencia con Linda Fan, mujer inteligente, talentosa y parte fundamental del imperio mediático que ambos construyeron, empezó como un sueño. Drew hablaba de ella con una ternura palpable, la admiraba profundamente. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. A veces el amor no desaparece, confesó, simplemente se ahoga bajo el peso de lo que no sabemos decir. Entre giras promocionales, rodajes interminables y un calendario que apenas les permitía respirar, los momentos juntos se volvieron escasos. La distancia emocional, esa que nadie ve, pero que se siente en cada silencio, comenzó a crecer entre ellos. Drew reconoció que muchas veces llegaba a casa agotado, sin energía para hablar, sin energía para escuchar. Y ahí es cuando todo comienza a romperse sin que te des cuenta, admitió. Hubo discusiones pequeñas que crecieron hasta volverse muros invisibles. Hubo gestos que antes eran detalles amorosos y que luego se transformaron en obligaciones vacías. Y hubo días en los que ambos dormían bajo el mismo techo, pero vivían en mundos completamente distintos. Aún así, Drew lo negó durante años. Yo soy de los que no se rinden, dijo. Traté de salvarnos como fuera. Se refugiaba en la idea de que el trabajo podía ser una excusa válida, que el amor maduro debía soportarlo todo, que hablar era innecesario cuando había proyectos por terminar. Pero esa misma actitud lo llevó al borde del colapso emocional. El día que decidió contar la verdad, no lo hizo frente a cámaras, sino frente a un amigo cercano. Fue una frase corta, casi susurrada. No somos felices. A partir de ahí comenzó un camino de introspección que lo llevó finalmente a admitirlo públicamente. Cuando anunció que había vivido un infierno emocional, el mundo reaccionó con sorpresa. ¿Cómo era posible que la pareja tan admirada, tan aparentemente estable, estuviera atravesando algo así? Drew respondió con honestidad. Porque nadie muestra sus ruinas en Instagram. Su revelación no buscaba culpables. No buscaba victimizarse. Era simplemente la primera vez en 7 años que se permitía ser vulnerable, que dejaba caer el personaje del hombre perfecto para hablar como un ser humano que se equivocó, que sufrió, que amó y que no supo cómo sostenerlo. Mientras miraba hacia atrás, habló con sinceridad de lo que significó guardar silencio tanto tiempo. Me escondí detrás de mi trabajo, confesó. Pensé que si seguía construyendo hogares para otros, el mío se arreglaría solo. Pero el amor no funciona así. Ahí, en esa frase tan simple y tan desgarradora,
comenzó su liberación. Y así se abrió esta historia con un hombre que finalmente se atrevió a decir la verdad, aunque esa verdad doliera. Hablar de Linda Phan es hablar de una mujer brillante, organizada, creativa y profundamente dedicada. Durante años fue presentada ante el público como la pareja perfecta de Drew Scott, amable, carismática, siempre sonriente, siempre paciente, siempre ahí. Pero detrás de esa imagen impecable había una realidad mucho más compleja, hecha de silencios, presiones y una carga emocional que rara vez se veía. Linda no solo era la esposa de Drew, era parte esencial de la maquinaria que impulsaba la marca Property Brothers. Desde la organización de eventos hasta la supervisión de proyectos creativos, desde acompañarlo en viajes, hasta sostener la agenda familiar, ella estaba involucrada en todos los frentes. Y aunque lo hacía con compromiso y talento, la presión era inmensa. A veces sentía que no podía fallar en nada, confesó años después. Como si cualquier error mío pudiera afectar todo lo que habíamos construido. La relación al inicio fue un refugio para ambos. Linda aportaba calma, estructura, una visión clara del futuro. Drew, por su parte, le ofrecía estabilidad emocional y un espacio para crecer profesionalmente. Pero a medida que el éxito de la marca aumentaba, también lo hacían las expectativas. Lo que empezó como un equipo sólido terminó transformándose en una dinámica donde Linda absorbía muchas responsabilidades invisibles. Cada viaje que Drew hacía por trabajo dejaba sobre ella el peso de la logística emocional del hogar. Mantener la comunicación, sostener la relación, cuidar los detalles que parecían pequeños, pero que en realidad eran fundamentales. Era como si tuviera que ser fuerte todo el tiempo, admitió Linda. No porque él me lo pidiera, sino porque yo sentía que no podía permitirme flaquear. Con el paso del tiempo esa fuerza se volvió una armadura. Linda dejó de mostrar cansancio, dejó de decir cuando algo le molestaba, dejó incluso de pedir ayuda. Y esa acumulación silenciosa fue consumiendo lo que alguna vez había sido un vínculo lleno de espontaneidad. Además de su rol dentro de la relación, Linda también luchaba con su propia identidad. Ser la esposa del hombre perfecto de la televisión era un título que pesaba mucho más de lo que la gente imaginaba. Cada aparición pública era evaluada, cada gesto analizado, cada palabra interpretada. La gente cree que es fácil sostener una imagen, decía, pero nadie sabe lo que cuesta mantenerla cuando ya no estás bien. Las diferencias entre ella y Drew comenzaron a hacerse más visibles en la intimidad. No eran peleas explosivas ni discusiones intensas. Eran cosas más sutiles, miradas evitadas, conversaciones pendientes, silencios que duraban demasiado. Linda quería hablar, quería expresar lo que sentía, pero Drew, absorbido por su propio estrés, muchas veces no tenía el espacio emocional para escucharla. Y así, poco a poco, el amor que los unía comenzó a sentirse más como un compromiso que como una elección diaria. Para ella, la parte más difícil no fue la distancia física, sino la distancia emocional. Vivíamos juntos, dijo Linda, pero había días en los que me sentía sola en mi propia casa. Sin embargo, incluso dentro de esa frustración, ella se mantuvo leal, intentando sostener la relación convencida de que el desgaste era solo temporal. Linda no era una víctima pasiva, trabajaba, hablaba, proponía soluciones, intentaba reconectar. Pero cuando dos personas avanzan en ritmos diferentes, mantener el equilibrio se vuelve una lucha constante. La presión pública tampoco ayudó. Mientras los fans los veían como la pareja perfecta, ellos en privado intentaban no derrumbarse. Linda sabía que cualquier muestra de debilidad sería interpretada por la prensa como una crisis matrimonial. Por eso muchas veces prefirió callar. Y ese silencio acumulado durante años se convirtió en una de las barreras más difíciles entre ellos. Lo más doloroso para Linda fue darse cuenta de que en medio de tanto trabajo, tantos compromisos y tanta exposición, habían perdido la esencia de su relación. Esa complicidad de los primeros años, esos sueños compartidos, esa sensación de que eran un equipo, simplemente había comenzado a desvanecerse. Ella no dejó de amar a Drew, pero sí dejó de sentirse vista. Y una pareja donde uno deja de sentirse visto tarde o temprano, empieza a fracturarse.
Linda, con su fortaleza silenciosa, intentó sostener lo que pudo. Pero incluso la persona más paciente llega a un límite. Y cuando ese límite apareció, ella comprendió que la perfección que todos admiraban era en realidad un espejismo que estaba consumiendo su paz interior. A simple vista, Drew Scott y Linda Fan parecían la definición misma de una pareja perfecta, sonrientes, coordinados, cariñosos, siempre listos para una foto o para un proyecto nuevo juntos. Pero como suele ocurrir con las historias reales, lo que brillaba por fuera escondía tensiones silenciosas por dentro. Y esas tensiones acumuladas durante 7 años fueron abriendo grietas tan pequeñas al principio que nadie, ni siquiera ellos, quiso verlas. Todo comenzó de manera sutil. Los horarios de Drew se volvieron cada vez más impredecibles. Las grabaciones se alargaban, los viajes aumentaban, los compromisos comerciales se multiplicaban sin pausa. Y aunque Linda intentaba adaptarse a la ausencia física, empezó a sentirse como una ausencia emocional. Me decía que era solo una etapa, recordó Drew, una vez, pero la etapa se volvió la norma. Las cenas en pareja se transformaron en cenas rápidas frente a una computadora. Los fines de semana juntos se convirtieron en llamadas de 5 minutos desde aeropuertos distintos. Las conversaciones profundas se redujeron a listas de tareas y recordatorios. Lo más doloroso es que ninguno de los dos lo señaló a tiempo. Drew pensaba que Linda entendía que su carrera estaba en un momento clave. Y Linda creía que Drew volvería a bajar la velocidad cuando todo se estabilizara. Pero la vida no se estabilizó. Al contrario, se volvió más vertiginosa. Las primeras señales de desgaste fueron casi imperceptibles. Un suspiro que se prolongaba demasiado. Un después hablamos que jamás llegaba. Un estoy bien que no sonaba sincero. Pero en lugar de detenerse a mirar lo que estaba ocurriendo, ambos siguieron adelante convencidos de que el amor fuerte aguanta todo, sin darse cuenta de que ese mismo amor sin cuidado se desgasta en silencio. Linda, siempre tan paciente, empezó a sentirse desbordada. Sostenerlo todo me estaba agotando, admitiría más tarde. Intentaba mantener una rutina que parecía desarmarse cada día, organizar la casa, equilibrar el trabajo, acompañar a Drew, pero sin recibir el mismo nivel de presencia. No porque Drew no la amara, sino porque había entrado en una especie de piloto automático donde solo avanzaba, avanzaba y avanzaba. Drew, por su parte, estaba tan acostumbrado a resolver problemas externos que no veía el suyo propio. Creía que compensaba con detalles, con viajes, con promesas de cuando tenga un descanso hablamos. Pero el descanso nunca llegaba. Y Linda, cansada de esperar, empezó a construir su propio mundo interior donde él ya no siempre tenía lugar. Las discusiones cuando aparecían no eran fuertes. De hecho, ese era el problema, no se peleaban. No explotaban. No gritaban. Simplemente se desconectaban. Ese tipo de silencio, el que no dice nada pero lo dice todo, puede destruir una relación más rápido que cualquier grito. Los amigos cercanos notaron cambios. Drew se mostraba irritable, distraído. Linda más callada, más distante. Pero cuando les preguntaban cómo estaban ambos, respondían lo mismo. Bien, porque aceptar que algo anda mal a veces da más miedo que seguir fingiendo que todo está bien. El punto crítico llegó cuando empezaron a vivir más como compañeros de trabajo que como pareja. Hablaban de renovaciones, de grabaciones, de cifras, de proyectos, pero casi nunca hablaban de ellos. La vida diaria se convirtió en una agenda compartida, y el amor quedó relegado a los huecos entre una grabación y otra. Drew se dio cuenta de lo grave que era la situación cuando un día regresó después de un viaje largo y encontró a Linda leyendo en silencio sin levantarse para recibirlo. No porque estuviera enojada, sino porque sabía que no valía la pena interrumpir su paz para un encuentro que sería rápido y superficial. Ese fue el primer momento en el que él sintió que algo se había roto. También hubo un instante para Linda. Una noche, mientras preparaba la cena, miró la mesa para dos y pensó que hacía tiempo no compartían una comida sin distracciones. Una cena de verdad. Una conversación verdadera. Y ese pensamiento la golpeó con más fuerza que cualquier discusión. Ambos
veían las grietas. Ambos sufrían. Pero ninguno sabía cómo detener el proceso, porque a veces lo más difícil no es dejar de amar, sino aceptar que el amor necesita algo más que costumbre para sobrevivir. Los 7 NAM juntos no fueron un fracaso. Fueron un camino lleno de momentos hermosos, pero también de señales ignoradas, de prioridades mal equilibradas, de silencios prolongados. Y esas señales pequeñas al principio, dolorosas después, fueron las que llevaron a Drew finalmente a confesar lo que nunca había dicho: su matrimonio no era perfecto, y hacía mucho que estaba en crisis. Cuando las luces del CIE se apagaban y el público dejaba de aplaudir, Drew Scott se quedaba solo con algo que llevaba tiempo evitando: su propio reflejo. Ese instante, para muchos insignificante, era para él un momento insoportable. Porque en silencio, sin personajes ni sonrisas televisivas, aparecía la verdad que tanto temía enfrentar. Ya no sabía quién era fuera del trabajo, y mucho menos dentro de su propio matrimonio. Durante años, Drew se apoyó en el ritmo frenético de su carrera, para evitar mirar lo que lo estaba consumiendo. Terminaba un proyecto, comenzaba otro. Saltaba de un episodio al siguiente, de una renovación a otra, como si cada casa terminada fuera una excusa más para no pensar en la suya. Pero la mente y el corazón no se pueden engañar para siempre. El quiebre llegó sin gritos, sin escándalos, sin una pelea. Llegó una mañana cualquiera cuando Drew despertó y no sintió nada, ni entusiasmo, ni ansiedad, ni siquiera la presión habitual. Solo un vacío profundo. Me di cuenta de que estaba funcionando en piloto automático, confesó, y que había estado así demasiado tiempo. Ese día fue el primero de muchos en los que dejó de fingir. Ya no podía seguir repitiéndose que estaba bien. Ya no podía justificar los silencios con Linda, ni el cansancio, ni la desconexión emocional. Fue entonces cuando tomó una decisión que nunca había considerado necesaria: buscar ayuda profesional. Las primeras sesiones de terapia fueron un terremoto emocional. Al principio Drew hablaba de horarios de estrés laboral, de compromisos de su vida pública. Pero el terapeuta fue directo. Eso no es lo que te duele. ¿Qué estás evitando decir? Y ahí, por primera vez, lo dijo: no sé cómo llegar a mi esposa. Esa frase simple, honesta, dolorosa, abrió el camino a verdades que él mismo había escondido incluso de sí. A lo largo de los meses, Drew comenzó a desmontar capa por capa ese personaje perfecto que la televisión había construido. Descubrió que en su intento por ser el esposo ideal, el profesional impecable y el hermano ejemplar, había dejado de escucharse, había dejado de sentir, había dejado de ser vulnerable. La terapia lo obligó a confrontar miedos profundos: el miedo a fallar, el miedo a decepcionar, el miedo a mostrar debilidad. Y también el miedo más grande de todos: aceptar que su matrimonio estaba en ruinas. Hubo sesiones en las que lloró sin decir una palabra. Otras, en las que se rió de nervios al darse cuenta de cuántas cosas había ignorado, para no enfrentar su realidad. Y hubo noches, muchas, donde volvía a casa y se quedaba en el auto varios minutos antes de entrar, preguntándose si Linda lo miraría igual, o si ya era demasiado tarde para ambos. Linda, por su parte, notó el cambio. No porque él hablara más, sino porque empezó a hablar con honestidad. Empezó a decir: no puedo más. Empezó a pedir ayuda. Empezó a mostrar esa fragilidad que había escondido durante años detrás del trabajo. Y aunque ella también estaba herida, también estaba agotada, una parte de ella se conmovió. Era como estar volviendo a conocerlo, diría Linda después. Un Drew menos perfecto, pero más real. La terapia no solucionó sus problemas de inmediato. No fue un proceso lineal, ni fácil, ni cómodo. Hubo avances y retrocesos. Hubo semanas en las que Drew sentía que todo tenía solución, y otras en las que quería abandonar. Pero lo transformó. Por primera vez en mucho tiempo se permitió descansar. Se permitió detenerse. Sí, se permitió llorar. Y en ese proceso lento, íntimo, doloroso, comenzó a reencontrarse con la persona que había dejado atrás. No el presentador, no el empresario, no la figura pública.
sino el hombre. Ese hombre vulnerable y real fue el que un día se miró al espejo y ya no vio un fracaso. Vio a alguien que estaba intentando. Vio a alguien que estaba creciendo. Vio a alguien que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía elegir cómo seguir adelante. La lucha interna de Drew no fue solo por salvar su matrimonio. Fue por salvarse a sí mismo. Y aunque al final del camino la verdad no fue fácil de aceptar, encontró algo que llevaba años perdido: claridad y un poco de paz. Cuando Drew Scott finalmente se atrevió a decir en voz alta que su matrimonio había sido un infierno, no lo hizo para culpar, ni para hacerse la víctima, ni para provocar compasión. Lo hizo porque después de 7 años de silencios acumulados de desgaste emocional y de intentos frustrados por salvar algo que ya no podía sostenerse, entendió que la verdad, aunque duela, es la única forma de volver a respirar. Aceptar que una relación ya no funciona no es un acto de derrota, es un acto de madurez. Y Drew, tras meses de terapia, introspección y conversaciones largas que antes evitaba, llegó a una conclusión dolorosa pero liberadora. Tirar de un amor roto no repara nada. Solo rompe más a quienes lo sostienen. Él y Linda comenzaron entonces una etapa completamente distinta. Una etapa donde ya no fingían, donde ya no evitaban los temas difíciles, donde por fin podían hablar sin miedo a estallar o herir. Fueron conversaciones tranquilas, casi susurradas, llenas de pausas y de miradas sinceras. Conversaciones donde ambos reconocieron lo que habían dado, lo que habían fallado y lo que ya no podían seguir forzando. Linda admitió que llevaba años sintiéndose sola. Drew reconoció que llevaba años ausente sin darse cuenta. Y juntos comprendieron que el amor que alguna vez los unió había cambiado de forma. No había desaparecido, pero ya no era suficiente para sostener una vida juntos. La posibilidad de separarse, una idea impensada en los primeros años, comenzó a sentirse más como un alivio que como un final trágico. Porque a veces elegir caminos diferentes es el único acto de amor que queda por hacer. Pero este capítulo no se trata de ruptura, se trata de renacimiento. Drew encontró una fuerza inesperada en su vulnerabilidad. Al decir la verdad, dejó caer un peso que llevaba tanto tiempo cargando, que ya se había acostumbrado a él. Empezó a encontrarse a sí mismo en pequeñas cosas: desayunos sin prisa, noches de descanso real, momentos de silencio que ya no dolían. Y descubrió algo que había olvidado: que la felicidad no siempre está en sostenerlo todo. A veces está en dejar ir. Linda, por su parte, recuperó su espacio emocional. Volvió a conectar con proyectos personales, con su creatividad, con su esencia. También encontró paz en la idea de no cargar más con la responsabilidad de mantener una relación que la estaba apagando. Ambos, desde lugares distintos, comenzaron a reconstruirse. En una de sus últimas entrevistas, Drew lo resumió con una claridad conmovedora. No fallamos. Solo crecimos en direcciones distintas. Y cuando eso pasa, lo mejor es elegir la sinceridad antes que vivir una mentira bonita. Iniciar una nueva etapa no es fácil, pero ellos lo hicieron con respeto, con gratitud y con la convicción de que merecen volver a encontrar la alegría. Tal vez no juntos. Tal vez sí, la vida, como él mismo lo dijo, siempre sorprende. Pero por ahora la prioridad es simple: sanar. Drew aprendió que la honestidad no destruye, la honestidad libera. Y Linda descubrió que el amor no se mide por cuánto aguanta uno, sino por cuánto bien te hace. Hoy ambos miran hacia adelante con una mezcla de serenidad y valentía, sin rencor, sin culpas, sin máscaras. Porque después de 7 años de silencios por fin dijeron la verdad. Y en esa verdad encontraron la oportunidad de empezar de nuevo, cada uno desde su propia luz. Hay historias que brillan en la superficie perfectas ante los ojos del público, pero que por dentro esconden grietas profundas, silencios que pesan y corazones cansados. La historia de Drew Scott y Linda Fan es una de ellas. Una historia que durante años se mostró luminosa, organizada, feliz. Hasta que la verdad decidió salir a la luz. Aceptar que algo tan amado ya no funciona requiere una valentía inmensa. Drew lo entendió tarde, pero lo entendió.
Y al hacerlo permitió que la sinceridad reemplazara la presión, que la calma reemplazara el desgaste y que la autenticidad finalmente reemplazara la imagen perfecta. Su confesión no fue un acto de debilidad, fue un acto de humanidad. Porque todos en algún momento hemos sostenido algo que nos duele por miedo a soltarlo. Todos hemos intentado arreglar lo que ya no puede repararse. Todos hemos callado para no herir mientras nos heríamos a nosotros mismos. La historia de Drew no es solo la de una pareja que se quiebra. Es la historia de un hombre que aprendió a mirarse con honestidad. De una mujer que dejó de cargar con el peso de las expectativas. De dos personas que eligieron la verdad antes que una mentira bonita. Y es también un recordatorio para cualquiera que esté escuchando esto ahora mismo. No hay fracaso en admitir que un camino llegó a su fin. El verdadero fracaso es perderse a uno mismo intentando sostener algo que ya no tiene vida. Quizás por eso este relato toca tan hondo, porque nos invita a pensar en nuestras propias historias. ¿A qué nos aferramos por miedo a estar solos? ¿Qué silencios cargamos en el pecho? ¿En qué momento dejamos de decir lo que sentimos? La vida no siempre sale como la imaginamos, pero siempre nos da la oportunidad de comenzar otra vez. Y Drew Scott es prueba viviente de ello, de que incluso después de un infierno emocional, se puede encontrar paz, claridad y un camino diferente. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, tus silencios o tus nuevas oportunidades, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos explorando vidas reales vulnerables humanas. Historias que nos enseñan, nos remueven y nos acompañan. Suscríbete, acompáñanos y descubramos juntos que aunque la verdad a veces duela, la siempre es el primer paso hacia una vida más auténtica. Porque en cada final, por más triste que sea, siempre hay un comienzo esperando.